Hay una amenaza fuerte en el mensaje del tercer ángel. La amenaza más grande y terrible que usted ha de encontrar en la Biblia la contiene el mensaje del tercer ángel, que el adventista del séptimo día está llamado a proclamar, porque no hay nadie en este mundo que conozca ese mensaje, porque se le dio al pueblo remanente de Dios. ¿O quieres tú correr el riesgo de que cuando los juicios de Dios estén cayendo sobre la tierra y tú digas, ay, se están cumpliendo las profecías, y tu vecino te diga, y tú sabías lo que iba a pasar y no me dijiste? Que si la iglesia sigue una conducta similar a la del mundo, compartirá su misma suerte. O mejor dicho, sigue diciendo la cita, como recibió mayor luz, su castigo será mayor que el de los impenitentes. Adventista del séptimo día, ¿estás listo para enfrentar esta sentencia? Alabamos el nombre de Dios porque una vez más nos concede el privilegio de estar en su casa de adoración en su día santo. Así que muy feliz sábado para cada uno de ustedes y para nuestros hermanos que nos ven a través de las redes. Nuestra meditación bíblica, como ya vimos, está concentrada en el libro de Joel, el capítulo 2. Vamos a volver ahí y vamos a retomar nuestra lectura. El tema para esta mañana se titula: es tiempo de entregar todo lo que somos y tenemos a Dios. Así que vamos a buscar la lectura bíblica otra vez, que está en Joel, capítulo 2, versos 1 y 2, y dice así: tocad trompeta en Sión, y dad alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Sobre los montes se extiende al alba. Así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de muchas generaciones. Este capítulo de Joel tiene un significado profundo para nosotros en este tiempo que estamos viviendo. Y el Señor nos da un mandato. El primer verbo es tocar, toquen, en el modo imperativo. Y está especificando dónde debe ser tocada esta trompeta. Nosotros sabemos que las trompetas es un instrumento que se utiliza para llamar la atención, para despertar, especialmente en época de peligro o de guerra. El Señor entonces nos está diciendo que estamos en Sión, el pueblo de Dios, está en peligro y hay que tocar trompeta. ¿Por qué? Porque hay que despertar. Es lamentable que la palabra de Dios atestigua de que el pueblo de Dios en el tiempo del fin iba a estar como dormido. Y por lo tanto el Señor dice, no es un susurro, no es una canción de cuna, es una trompeta que hay que tocar para que tiemblen, dice el versículo 2. ¿Por qué? Porque no solamente el pueblo de Dios va a temblar, todos los moradores de la tierra van a despertar a una cruda realidad. Hay un peligro que está acechando al mundo, mis hermanos. Pero el Señor quiere que nosotros como pueblo suyo estemos despiertos, número uno, porque somos los que tenemos que tomar en nuestras manos esta trompeta de alarma para decirle al mundo el peligro que corre y de esa manera puedan escapar. Entonces, en esta mañana vamos a ver cuál es ese peligro que corre el mundo. Y parece que no es muy simple, porque el versículo 2 dice que será un día de tinieblas y de oscuridad. Cuando en la Biblia habla proféticamente, cuando dice el día de Jehová y un día, está hablando de un periodo
que concluirá con la segunda venida de Cristo. Así que el día de Jehová no necesariamente es ese día cuando Cristo viene, sino a un periodo que tiene un proceso en desarrollo y que nos va a llevar, la culminación de ese día de Jehová es la segunda venida de Cristo. Y hay un sinnúmero de cosas que se ven durante ese proceso. Así que la palabra de Dios nos está diciendo que nos estamos acercando al fin del mundo, eventos que están ya sobre nosotros y que por lo tanto nosotros debemos despertar. No es un secreto para nadie, cuando mira a su alrededor se da cuenta que los juicios retributivos de Dios ya están sobre la tierra. Y el Señor nos ha advertido a través de su palabra los acontecimientos que han de suceder y que están sucediendo. Así que de la palabra de Dios resplandece luz. Pero los que están dormidos pueden leer. Es por eso que la primera parte de la palabra de Dios es tocar alarma. No se trata de que, porque ustedes saben que hay un término que se usa ahora de, ese es un alarmista. Pues claro que sí. Cuando usted le digan alarmista, diga muchas gracias, porque me estás diciendo que estoy cumpliendo con el mandato de Dios, porque aquí me están mandando a tocar alarma, a sonar trompeta. Sí. Así mismo es, gloria a Dios. Tal como has dicho, la trompeta, la alarma, solamente la puede sonar alguien que está despierto. Nosotros tenemos que recordar que la atalaya tenía dos funciones, ¿verdad? Sonaba la trompeta, pero también vigilaba. Y hay que estar despierto para esas dos cosas. El pueblo de Dios siempre ha tenido atalayas. Aunque en el tiempo del fin han sido pocos, pero si nosotros miramos la historia, hay un proceso que se da dentro del pueblo de Dios en el que las personas caen en un letargo espiritual. Y a eso es que se le llama el sueño laodicense. Sin embargo, hay un evento profético que despierta. En cada proceso de reformatorio, en cada tiempo de reforma, Dios ha tenido su manera de despertar a su pueblo. Y hoy en día, en este último proceso reformatorio que está siendo dirigido por el cuarto ángel de Apocalipsis 18, que es el que se va a unir al tercer ángel de Apocalipsis 14, que no es nada más ni nada menos que el movimiento adventista, pero ahora reforzado con el poder del Espíritu Santo, va a poder decirle al mundo lo que está sucediendo. Entonces hoy vamos a ver, en el versículo 2 de Joel se describe a un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no hubo otro jamás. ¿Quién será ese pueblo al cual se refiere acá? Después de él no habrá en años de muchas generaciones. Y el versículo 3 nos dice el panorama en el que se va a ver el mundo cuando este personaje, cuando este pueblo aparece y lo que hace. Dice que delante de él, de este pueblo dirigido por alguien, y lo vamos a ver quién es, consumirá fuego. Detrás de él abrazará llama. Oigan aquí, como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Ni tampoco habrá quien de él escape. Será tan terrible esta situación que antes de que este personaje aparezca con su poderío, con su ejército, la tierra sería como el Edén. ¿Estás quejándote de cómo está la situación en el mundo hoy, mi hermano, mi hermana? Pues prepárate para lo que viene, porque ahora dice la palabra de Dios que esto parece el huerto del Edén. Pero cuando este personaje tome poderío y control, ¿qué sucederá? Parecerá un desierto el mundo. Y a eso es que nos está llevando la política mundial que están sosteniendo los gobiernos de este mundo, liderados por este poder que está aquí, que nosotros vamos a analizar. Entonces, se nos han dado advertencias para que aprendamos lo que la palabra de Dios dice. Hay demasiados gurús, hay demasiados profetas modernos
que dicen una cosa y luego dicen otra. Pero la palabra profética más segura es a lo que nosotros debemos estar prestando atención. Y Dios nos está dirigiendo hacia los acontecimientos que vemos en este tiempo. Habrá una obra grande de engaño que está arropando al mundo y a la iglesia también. Así que Dios le está dando al mundo una oportunidad de aprender lo que dice su palabra. Pero ¿cómo oirán si no tienen quien le predique? ¿Cómo aceptarán al Señor si no conocen su palabra? Entonces, ¿por qué el Señor quiere que Sión suene la trompeta? Para poder despertar y así darle a conocer la palabra al mundo. Antes de que se convierta este Edén como un desierto, viene un poder político religioso, mis hermanos y mis amigos que me escuchan, que van a trastornar el orden social, el orden religioso del mundo a tal grado que va a ser irreconocible. La Edad Media con su época de persecución será más que repetida y mucho más implementado el desastre, porque así como hay armamentos más avanzados, así el poder de hacer el mal es mucho más grande en nuestros días. Entonces nosotros como pueblo de Dios no podemos quedarnos callados frente al peligro tan inminente que le amenaza a la iglesia y al mundo. Tenemos que tocar la alarma antes de que sea tarde, porque si nos quedamos callados, ¿cómo nos llama la Biblia en Isaías 56? Perros mudos. ¿Quiere usted ser un perro mudo que no quiere ladrar? ¿Qué le sucederá a aquellos que no estén testificando la verdad de Dios en este tiempo? Serán echados fuera. Por lo tanto, nosotros necesitamos mostrarle al mundo que estamos viviendo en el día del Señor, que estamos a punto de entrar en la crisis de los siglos. Pero nosotros tenemos antes, hermanos, antes de nosotros poder decirle a las personas lo que está pasando, tenemos que despertar. Y hay algo que debe ser hecho en nosotros como pueblo para poder amonestar al mundo. Entonces, San Juan 16:13 dice que cuando venga el Espíritu de verdad, Él nos guiará a toda la verdad. Porque el Espíritu Santo no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién es el que puede iluminarnos su palabra para hacernos entender lo que estamos a punto de ver en el mundo? El Espíritu Santo. Al pueblo de Dios se le ha hecho una promesa. Se le ha prometido un poder especial en el tiempo del fin, que es el poder de la lluvia tardía, como lo llamamos, que no es nada más ni nada menos que el símbolo del Espíritu Santo para que la tierra, la cosecha de la tierra, pueda llevarse a cabo y nosotros podamos cumplir con la misión que se nos asignó como pueblo. ¿Para qué levantó Dios a los adventistas del séptimo día? Los levantó para proclamar el último mensaje de amonestación sobre este mundo. Y aunque Satanás y las puertas del infierno se han desatado para desbaratar la obra de Dios a través de este pueblo, no lo logrará. Porque Dios no está buscando instituciones, Dios está buscando un pueblo individual que cuando se una en la verdad, entonces tendrá esa preciosa asimilación que el Espíritu Santo los usará para proclamar un mensaje sin temor, un mensaje muy fuerte, pero es un mensaje sin temor que debe darse. ¿Por qué? Porque el poder de Dios investirá a los hijos sinceros de Dios que estén haciendo hoy la obra que deben hacer, y vamos a ver. Así que cada día que pasa nos acerca al fin, pero yo pregunto, ¿nos acerca más a Dios? El hecho de nosotros ver que el fin de todas las cosas ha llegado, ¿esto nos acerca más a Dios? Yo les voy a hacer algunas preguntas que usted tiene que responderse para usted mismo. Ahí usted va a comprobar si el tiempo del fin nos está acercando más a Dios. Si no nos está acercando más a Dios es porque no estamos velando, no estamos tocando trompeta. Entonces,
Número 1, ¿estás tú velando en oración? ¿Estás orando hoy más que nunca? ¿O tienes un ritual de oración? Gracias. Me levanto y oro. Me acuesto y oro. Y eso es todo. Estamos teniendo una vida de oración, hermanos. Del pueblo de Dios en el tiempo del fin se requiere una relación íntima y personal con nuestro buen Dios. Porque dice la sierva de Dios en Testimonios para los Ministros que no tenemos una idea de lo que experimentará el pueblo de Dios cuando se repitan las persecuciones pasadas y la manifestación de la gloria de Dios. O sea que nosotros estaremos viviendo una experiencia agridulce, una doble experiencia. ¿Saben cómo se llama esa experiencia? La experiencia del Ulai y del Hidekel, los dos grandes ríos del Sinar, donde Daniel tuvo la visión del santuario frente al río Ulai de Daniel 8 y la visión que tuvo de Daniel 11 junto al río Hidekel, que estaba hablando el conflicto entre el rey del norte del tiempo del fin, que es el papado, y el pueblo de Dios. Entonces, nosotros sabemos que las persecuciones del pasado se van a repetir. ¿Por qué? Porque este sonido de trompeta, no piense usted que es una música incierta que se va a dar. Es un mensaje que está contenido en Apocalipsis 14, los versos del 6 al 12. Y el mensaje del primer ángel, que todos nosotros sabemos, llama la atención al pueblo y al mundo a adorar a Dios. Aquí hay un conflicto de adoración. Este mensaje que tenemos que dar tiene que inducir a la gente a adorar a Dios de la manera correcta, porque hay otro poder registrado en Apocalipsis 13 que está reclamando adoración. Apocalipsis 13 dice que los moradores de la tierra adoraron a la bestia, aquellos cuyos nombres no están inscritos en el libro de la vida. ¿Y el nombre de quién es que se inscribe en el libro de la vida según la palabra de Dios? El nombre de aquellos que han recibido a Cristo como su Salvador personal. Y en este momento Dios está haciendo una revisión en el santuario celestial, al cual le llamamos el juicio investigador, para determinar si los que han aceptado a Cristo como su Salvador personal son dignos de permanecer ahí. ¿Saben ustedes por qué? Porque muchas veces todo el que profesa servir a Cristo cree en su corazón que va a ser salvo. Pero la intención del corazón, el proceso de transformación que se tiene que llevar a cabo, muchas veces, en la gran mayoría de los profesos hijos de Dios, no se va a llevar a cabo. Entonces Dios está haciendo esta obra de depuración. Hoy el Señor está pasando por en medio de Jerusalén y la está escudriñando con linterna. Dios está revisando si tú y yo estamos en armonía con la voluntad de Dios. Si en verdad estamos preparándonos para la obra que tenemos que hacer y para el peligro que le amenaza al mundo y a la iglesia en el futuro muy cercano. Así que estamos nosotros teniendo una vida de continua oración. Las personas con las que tratamos pueden ver que en verdad nosotros somos cristianos, porque esa gente necesita instrucción. Pero la primera instrucción de cristianismo que nuestros vecinos tienen que recibir es nuestro testimonio. Si nosotros no podemos decirle a las personas que somos cristianos por nuestro estilo de vida, entonces somos falsos cristianos. Estamos tomando el nombre de Dios en vano y vamos a ser llamados testigos falsos de Dios. Así es, somos representación de Dios. Así es. Entonces, es posible que el estado mental de tu vecino, de tu relacionado, esté listo para
recibir una palabra oportuna que pueda ser grabada en el alma por el Espíritu Santo. Y entonces eso penetre como un clavo en un lugar certero. Y de ahí entonces la persona se decidirá a aceptar a Cristo como su Salvador personal. Por eso es que nosotros tenemos, hermanos, que hacer todo lo que esté a nuestro alcance para salvar a la gente. Tenemos que desarmar los prejuicios que Satanás pone en la mente de la gente hacia los cristianos, porque nosotros somos la esperanza de este mundo. Nosotros somos los enviados de Dios para decirle al mundo el peligro que corre y cómo puede adorar a Dios correctamente. Y si tenemos que hacer el siguiente llamado donde le dice el segundo mensaje de Apocalipsis 14, Babilonia ha caído, hay que salir de ahí. Hay un sistema religioso que está en confusión enseñando falsas doctrinas y la gente tiene que saber identificarlo, porque la Biblia lo revela claramente. Pero ¿quiénes son los que tienen que hacerlo? Nosotros, los que estamos llamados a dar este triple mensaje, porque el que no lo haga, el que no adore a Dios de la manera correcta, el tercer mensaje es avasallador. Si alguno adora a la bestia, ven ustedes que el problema de este mundo es un asunto de adoración. Hay una amenaza fuerte en el mensaje del tercer ángel. La amenaza más grande y terrible que usted ha de encontrar en la Biblia la contiene el mensaje del tercer ángel, que el adventista del séptimo día está llamado a proclamar, porque no hay nadie en este mundo que conozca ese mensaje, porque se le dio al pueblo remanente de Dios. Pero como pueblo hemos dejado de ser los centinelas delante del muro. No estamos tocando la trompeta en Sión. En Sión todo el mundo está durmiendo, o en su gran mayoría, para no generalizar. Pero el tercer mensaje que debe el mundo conocer es que si adora de una manera falsa, y esta falsa adoración la traerá la bestia y su imagen, entonces ¿qué recibirá? Recibirá la copa de la ira de Dios, que será vaciada sin mezcla de misericordia. Entonces, ¿creen ustedes que sobre nosotros pesa una simple responsabilidad? Es una responsabilidad terrible la que nosotros tenemos por delante. Y es por eso que el Señor quiere que entendamos que el Espíritu Santo debe ser el objeto de la búsqueda suprema de nosotros como pueblo en este momento. Tenemos que prepararnos para el derramamiento de la lluvia tardía. Pero para eso, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Miren lo que dice acá, en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5. Dice, es nuestro deber inquirir la causa de las tinieblas que van a cubrir la tierra, según nos dijo Joel 2, ¿verdad? Para que podamos rehuir la conducta por la cual los hombres atraen sobre sí la ira de Dios y tan terrible engaño. ¿Quieres tú saber, mi hermano, mi hermana, por qué el mundo, ahora con todos sus problemas y dificultades, la Biblia lo compara como el huerto del Edén? Y muy pronto, después de que este sistema pase, parecerá un desierto abrasador. ¿Sabes por qué? Porque hay un engaño que el mundo ha abrazado. Y nosotros estamos llamados a decirle a la gente que investigue lo que le decimos en el mensaje de los tres ángeles, para que no incurran en semejante engaño. Porque Dios está dándole al mundo una oportunidad de aprender de su palabra lo que es la verdad. Le ha mandado advertencias. ¿Creen ustedes que estas cosas que están sucediendo, aunque hay manipulación detrás, pero el Señor es el que tiene el control de todas las cosas? Estos son advertencias para que algunos se vuelvan de sus malos pasos y vuelvan a Dios. Amonestaciones, consejos. Nosotros necesitamos pedirle a Dios que nos ayude a proclamar su palabra,
para que su voz pueda ser obedecida? ¿O quieres tú correr el riesgo de que cuando los juicios de Dios estén cayendo sobre la tierra y tú digas, ay, se están cumpliendo las profecías, y tu vecino te diga, y tú sabías lo que iba a pasar y no me dijiste, y ahora yo estoy perdido por tu culpa, porque te quedaste como un perro mudo que no quisiste hablar? Yo prefiero que la ira del hombre caiga sobre mí y no la ira de Dios. Yo prefiero decir la verdad aunque no guste, aunque eso nos cueste persecución, aunque eso nos cueste cárcel, y quizás a muchos de nosotros nos va a costar la vida, pero mis vestiduras no puedo yo darme el lujo de que sean manchadas por la sangre de aquel que yo no le dije la verdad. Amén. Es un momento de que nosotros, los centinelas que estamos sobre el muro de Sión, nos despertemos, nos levantemos, porque nuestro compasivo Dios, y es importante que la gente entienda, Dios es bueno y compasivo, y los juicios que van a venir sobre la tierra responden a su justicia. Pero el mensaje y las amonestaciones que Dios está dando por largo tiempo responden a su misericordia. Es tiempo de que nosotros entendamos que Dios es soberano y que Él va a poner en orden todas las cosas. Pero antes de hacerte saber que su juicio ha de caer, te está mandando mensajes de advertencia, de reprensión, de misericordia. ¿Para qué? Para que puedas escapar del terrible desastre que se avecina. Y el Señor nos aconseja en Lucas 21, 34 al 36, mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida. ¿Y qué es lo que más hay hoy en día? La gente nada más piensa en comer y en comer de todo. Por eso es que el mundo está enfermo, embriagados, pero algo va a pasar con la embriaguez dentro de muy poco. Y los cuidados de este mundo. Hoy, cuántas promesas de negocio, de prosperidad, que puedes ganar $2,000 en un día, que puedes hacer la casa de tus sueños, que hay aquí, que hay allá, todos corriendo tras los afanes de este mundo. Y el Señor dice, mirad por ustedes mismos que no sean sus corazones cargados ni de embriaguez, ni de glotonería, ni de los afanes de este mundo. ¿Por qué? Porque va a venir el día de Dios de repente. El día del Señor vendrá de repente. ¿Y cómo vendrá? Vendrá como un lazo sobre todos los moradores de la tierra. Sobre ti, sobre mí, sobre todo el mundo. Nadie va a escapar. Incluso los que están maquinando hacer del mundo su hogar especial, su VIP. Porque hay un grupo en este mundo que quiere deshacerse de los hijos de Dios para quedarse reinando ellos solos. Hasta ustedes van a sufrir la ira de Dios y el lazo va a caer sobre todos, porque están pensando una cosa y les va a salir otra. En aquel gran día Jehová levantará su brazo extendido y demostrará que Él es el que tiene el control de la situación. Y los que han planeado la destrucción del pueblo de Dios solamente están maquinando destrucción para ellos mismos, porque vendrá como un lazo sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo. Y oigan que es, ven, ya se nos ha dicho el Señor, velar. ¿Qué significa velar? Estar atentos. Dice Pedro, hacen bien en estar atentos a la palabra profética más segura, porque si estás velando, estás despierto, te vas a dar cuenta que las profecías se están cumpliendo y vas a hacer lo correspondiente. Ahora, ¿qué es lo que debes hacer? Miren qué dice acá, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas las cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Amén. Nuestra oración constante debe ser, Señor, examíname, que eso es lo que está haciendo en el juicio investigador. Escudriña mi corazón y mira si hay en mi camino de perversidad
y enderézame por el camino eterno, guíame por el camino eterno. Este es el tiempo, por eso es que Dios dice, velen en oración, que sean tenidos por dignos, porque ahora mismo está Dios ejecutando juicio sobre su pueblo para determinar quiénes son dignos de permanecer en el libro de la vida y quiénes van a ser excluidos de ahí, porque no están buscando el rostro de Dios para reflejar su carácter. Y solo el Espíritu Santo puede lograr eso en ti y en mí. El Espíritu Santo nos guía a toda la verdad. Amén. Entonces, nosotros como pueblo es difícil, porque aquí dice la sierva de Dios en Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, la página 94, que es donde estamos leyendo, dice que si la iglesia sigue una conducta similar a la del mundo, compartirá su misma suerte. O mejor dicho, sigue diciendo la cita, como recibió mayor luz, su castigo será mayor que el de los impenitentes. Adventista del séptimo día, ¿estás listo para enfrentar esta sentencia? Si nosotros que hemos recibido gran luz estamos actuando como los del mundo, nos va a pasar algo mucho peor, porque hemos tenido la oportunidad de saber qué es la verdad y de compartirla con otros. El conocimiento te enriquece, la verdad te liberta. Y los engaños del tiempo del fin necesitan un pueblo que entienda cómo escapar de este lazo. Entonces, el Señor dice que es nuestro deber inquirir la causa de las terribles tinieblas que debemos rehuir en este tiempo. Y Dios ha dado al mundo la oportunidad de aprender lo que es su palabra. Ahora, ¿qué es lo que le ha dado? ¿Cuál es la causa que va a hacer que el mundo parezca un desierto abrasador en el tiempo en que este sistema arrase con todo? Pues vayamos al libro de Isaías. Isaías, en el capítulo 24 tenemos la respuesta, mis hermanos. Vamos a buscar Isaías, el capítulo 24. Y dice así la palabra del Señor. Mirad, el Señor vacía la tierra y la deja desolada. ¿Cómo va a quedar la tierra? Desolada. Trastorna su superficie y esparce a sus habitantes. Y dice el versículo 3, la tierra será del todo vaciada y enteramente saqueada. El Señor ha pronunciado esta palabra. ¿Cómo va a ser la tierra? En el 2030, la Agenda 2030 va a lograr traer estabilidad al mundo. Pues no. El proyecto 2025 va a hacer que América vuelva a Dios. Pues no. Todos están caminando bajo un terrible engaño. Están siguiendo las huellas de este ejército que menciona Joel 2, que dejará el mundo como un desierto abrasador, que no es nada más ni nada menos que el rey del norte de Daniel 11, que es el sistema papal. Todos los gobiernos de la tierra están a una, confederados para llevar la adoración hacia el hombre de pecado, que dice segunda de Tesalonicenses 2, que describe muy claro que es el sistema papal. Y nosotros tenemos que decirle al mundo que Dios ya conoce el final y nos lo ha mostrado. Y no va a suceder como ellos están planeando. Están llevando al mundo a un terrible engaño. Y nosotros, el pueblo insignificante de Dios, el Mardoqueo en la puerta, es el que va a tener que decirle al mundo de qué se tratan estos engaños y este decreto que muy pronto viene. Ahora, no hemos terminado de decir cuál es la causa, solamente hemos dicho lo que Dios va a hacer. Pero sigue diciendo el versículo 4. Se enlutó la tierra y se marchitó, enfermó, cayó el mundo. Se marchitaron los nobles de los pueblos de la tierra. ¿Quiénes se van a marchitar?
las grandes élites que están haciendo su desastre hoy para que el mundo caiga bajo sus pies, para que sean muertos y exterminados una gran mayoría, pues ustedes también van a ser enteramente trastornados por Dios. Entonces, dice el versículo 5, la tierra se contaminó bajo sus habitantes porque traspasaron las leyes, falsearon el derecho, quebrantaron el pacto sempiterno. Por eso la maldición consumió la tierra y sus habitantes fueron desolados. Por eso fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Y sigue dando un detalle de todo lo que ha de suceder. Hambre, se va a podrir el grano debajo de la tierra. Los que están ahora con fiestas, algazara y vino, se va a quitar la alegría del corazón de los hombres, porque Lucas 21 dice que el temor de los hombres desfallecerán con la angustia por la expectativa de las cosas que vendrán sobre la tierra. Mis hermanos, ¿y cuál es la razón? Porque han falseado el derecho, han abandonado la ley de Dios. Procurando exaltarla, la están abandonando, queriendo exaltar un falso día de reposo para así supuestamente traer la estabilidad y la paz sobre la tierra. Simplemente estarán trayendo destrucción repentina, y por eso es que los habitantes de la tierra serán desolados. Hay un proyecto de muchos años que se está llevando a cabo y que los dirigentes de la tierra están cumpliendo, pensando, algunos conscientemente, porque muchos saben hacia dónde va a llevar esta falsa adoración. Otros creen que en verdad, poniendo el día domingo como día de reposo a nivel nacional, porque primero comenzará en Estados Unidos, así lo dice la profecía en Apocalipsis 13, y el protestantismo de Estados Unidos es el que va a empujar primeramente para que todo el mundo siga las pautas del papado de adorar en el falso día de reposo. Ya vimos en uno de los temas anteriores de cómo esta unión de la iglesia con el Estado va a dar a luz el hijo del papado, que es el falso día de reposo. ¿Por qué? Porque ellos mismos se adjudican el hecho de que tienen tanta autoridad que pudieron cambiar la adoración del día de reposo que Dios instituyó en Génesis al principio de la creación, por su falso día de reposo, que no es nada más ni nada menos que adoración al sol de manera oculta. ¿Y a quién se le adora? ¿A quiénes eran esos ídolos que representaban en el tiempo del paganismo? Era a Satanás. ¿Y qué es lo que está diciendo el mensaje del primer ángel aquí? Que el problema va a ser adoración. Dios quiere que tú sepas que Él te está haciendo un llamado a adorar a Dios, quien hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay. Y la manera que Él decretó que tú muestres tu fidelidad a Dios y tu adoración es observando su verdadero día de reposo. Porque ya lo dice Él, que eso es una señal de fidelidad entre Él y su pueblo. Pero el hombre de pecado que se ha levantado contra Dios ha erigido un monumento falso. Y dice la palabra inspirada que debe haber un aumento de conocimiento con respecto a estas cosas. Y es por eso que hoy te estamos hablando, amigo, que nos escuchas. Para que después no digas que el mensaje de los 3 ángeles no lo escuchaste. Ese poste idolátrico que se levantó como día religioso, que no tiene nada de religioso. La adoración en domingo no tiene nada de religioso. Tiene su origen en el paganismo. El único día que Dios bendijo, santificó y mandó a reposar es el 7º día de la semana, sábado, que en su idioma original implica el mismo Shabbat o Sabbath, significa reposo. Su mismo nombre así lo dice. La tierra va a ser consumida. El hombre de pecado va a levantar este falso monumento y la destrucción de la tierra será segura. Pero tú tienes luz en la palabra de Dios.
Tú puedes escapar de los juicios que se avecinan si decides escuchar la voz de Dios y adorar a Dios, quien fue que hizo el cielo y la tierra, incluyéndote a ti. Porque si no, si decides por quizás conveniencia, porque es verdad que habrá presión, habrá forcejeo. Las persecuciones del pasado, yo dije ahorita, serán más que repetidas. El que quiera serle fiel a Dios va a tener que hacerlo conscientemente, porque es una decisión peligrosa la que va a tomar. Sin embargo, Jehová dice, yo soy tu escudo y tu galardón sobremanera grande. No temas lo que vas a padecer. He aquí, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Puedes elegir entre servir a Dios o servir a este poder que viene como un ejército avasallador a destruirlo todo. Pero sabe que te tocará la ira de Dios sin mezcla de misericordia. Nunca ha experimentado la humanidad lo que es los juicios de Dios sin mezcla de misericordia. Y eso le sucederá al falso adorador, el que decida después de haber conocido la verdad, decida cuando en Estados Unidos se implemente la adoración obligatoria por ley del domingo como día de reposo. Si después de tú conocer la verdad y de ver las cosas que están en juego entre la adoración a Dios y la adoración a Satanás, decides aún así seguir en una falsa adoración, entonces habrás recibido la marca de la bestia. Y si alguno adora a la bestia y recibe su marca o su número en su mano o en su frente, entonces él también beberá de la ira de Dios, que será vaciada sin mezcla de misericordia. Hoy el Señor nos hace un llamado, porque el tiempo que nos queda para advertir al mundo es corto, mis hermanos. Es nuestro deber decirle a la gente que está en un grave peligro, y con la palabra de Dios abierta y la influencia del Espíritu Santo conmoviendo el corazón de esa persona, podrán ser iluminados para tomar decisiones correctas. Hoy es un tiempo en que debemos mostrarle a la gente la compasión de Cristo al advertirnos de las cosas terribles que vendrán, para que puedan escapar de los juicios que se avecinan. Ahora, mis hermanos, el Señor quiere un pueblo unido. El Señor quiere que demos al mundo un frente unido. Dejémonos de sectarismos. Volvamos al adventismo original, como Dios nos levantó, hermanos queridos, de todas partes. Dejemos de estar comiendo de la mesa de los ídolos y de la mesa y de la cena del Señor a la misma vez. Tenemos que levantarnos como pueblo de Dios, adventistas del séptimo día, en pureza, en santidad, en abnegación. Dejemos de perseguir las cosas de este mundo y pongámonos como centinelas fieles en el muro de Sión antes de que sea demasiado tarde. Y Dios entonces nos bendecirá. Los que están bebiendo de la misma fuente de bendición se acercarán unos a otros. ¿Saben ustedes por qué no hay unidad en la iglesia? Porque no estamos bebiendo de la misma fuente. La verdad morando en el corazón de los creyentes los llevará a una bienaventurada asimilación. Es la verdad lo que nos va a unir. Porque la unidad en el error no se llama unidad, se llama ecumenismo. Y en eso no podemos entrar. El adventista fiel tiene que estar unido en la verdad. Y Dios nos ha llamado a proclamar estos mensajes terribles, pero no nos ha dejado solos. Por eso es que Él quiere que estemos ahora velando en oración para que el Espíritu Santo nos guíe a toda la verdad, para que transforme nuestro corazón y nos prepare para ayudar a otros a llegar al mensaje. Entonces sí, el que llegue encontrará un pueblo de Dios unido, hablando una sola cosa como era antes. Tenemos que salir de este letargo, de esta apostasía, de esta doblez de corazón. Nosotros no podemos servir a los gobiernos del mundo y a la vez servir a Cristo. Y Dios nos ha dado a nosotros libertad para elegir. Los derechos de la conciencia son inalienables.
Nadie puede violar eso. Dios quiere que nosotros le sirvamos como dice su palabra. Y nos la ha dado. Todavía tenemos el privilegio de tener la palabra de Dios con nosotros. No perdamos el tiempo. Escudriñemos, busquemos el reino de Dios y su justicia. Y entonces la oración de Cristo recibirá respuesta. ¿Cuál es? Para que tus discípulos sean uno, como Él era uno con el Padre. Todo corazón verdaderamente convertido, oigan quién, todo corazón verdaderamente convertido se esforzará por alcanzar esta unidad. Unidos en la verdad, estaremos respondiendo la oración de Cristo. Entonces saldremos, como dice el libro de Cantares, resplandecientes como el sol, imponentes como un ejército en orden, para ponernos del lado de Jehová en la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso, y podamos estar en el monte de Sión cantando el himno de victoria de Moisés y del Cordero. Pero antes de eso tenemos que ser lavados, limpiados, emblanquecidos por la sangre del Cordero y dejándonos moldear por el Espíritu Santo para recibir el sello de Dios en nuestras frentes. Y entonces el mundo sabrá que Dios tiene un mensaje de amonestación, que Dios tiene un pueblo para dar este mensaje y que Él quiere la salvación del mundo, pero tiene que sacarlo de la confusión de Babilonia para que vengan a la luz admirable de Cristo Jesús. Que el Señor nos bendiga en esta mañana y que nos ayude a todos a tomar nuestro lugar en el ejército de Cristo, a agarrar nuestra trompeta como hicieron los 300 de Gedeón y nuestra tea, la luz del Espíritu Santo en una mano y la trompeta de advertencia en la otra, y entonces Madián con todo su ejército será derrotado. Que el Señor nos bendiga.